y ahora mismo no lo puedo hacer. Entonces eso empieza a generar también unas reflexiones, y ahí es, digamos, como nosotros entramos como con este interés de las semillas. Conocemos a unas personas que desde distintos puntos y por caminos muy diferentes en Boyacá, en Duitama, han defendido y han estado resguardando las semillas, reproduciéndolas y entregándolas a quienes estén interesados, o hacer el tránsito, digamos, en cuanto a los cultivadores, hacer el tránsito del monocultivo a la agricultura orgánica, o a las personas que, digamos, están empezando con agricultura urbana o que están interesados en la siembra, pues ellos son los distribuidores de esas semillas, pero lo utilizan, digamos, haciendo uso ahí de unos compromisos y unas herramientas muy interesantes que ya les vamos a contar. Pero esto se pierde totalmente en el momento en el que se firman esos tratados de libre comercio, porque claro, llegan directamente los monocultivos, que de hecho pues venían desde tiempo atrás, pero que se implementan directamente en Colombia en ese momento, y se implementan al traer directamente de otros lados, pues no se sabe la procedencia de esos alimentos. Son alimentos que son muy baratos, que tú los ves en el supermercado y son perfectos, y bueno, pues también como que sí, no dudamos totalmente de dónde vienen. Entonces como que luego de esto, nada, nace como en el 2010. Yo no sé si ustedes de pronto han escuchado como directamente sobre las resoluciones que ha creado el Estado en Colombia como para hacer para hablar de las semillas directamente, ¿no? Entonces, digamos, está la resolución 970, que de pronto alguno de ustedes vio el documental 970. En el 2010 se saca esta resolución en donde los campesinos no pueden tener sus semillas en sus huertas, pero no pueden sacarlas de sus huertas, es decir, no pueden intercambiarla contigo y tú no le puedes dar entonces esta semilla al vecino, no se la puedes dar a la gente de la comunidad, sino que directamente todo se tiene que reproducir en este lugar. ¿Sí? Una pregunta con eso que acabas de decir, que la tengo yo también, pues, y como que por más que le dé vuelta no encuentro una respuesta, y sería bueno como que todos los que estamos interesados empezáramos a pensar en eso. Cuando uno se toma este papel de resistir al tema de dejar que la semilla nativa desaparezca, y existen los custodios, existen personas como nosotros, como ustedes, pues, que están interesados en lograr encontrar un espacio o un gran espacio, pues la mitad de la ciudad produciendo para las demás personas. Estos temas de la reforma de una vez indicarían que este espacio y nosotros como cosechadores, pues como cultivadores de eso y como personas que estamos dispuestos a darle a los demás, estamos incumpliendo la ley, estamos haciendo piratería, y piratería entendida en los términos de Obama y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan bueno es, bueno, no, es muy buena, pero ¿cuál es el paso siguiente a resistir y a incumplir la ley para que no nos judicialicen haciendo este ejercicio? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues digamos, bueno, voy a seguir hablando de las resoluciones y ya como que a través de eso como que puedo contestar la pregunta. Entonces, digamos, está la resolución 970 en donde te dicen que no puedes sembrar tu semilla, pero no la puedes intercambiar, no la puedes prestar, no la puedes vender, no puedes hacer nada con ella, aparte de producirla en tu huerta. Entonces, pues en ese momento como que surge este documental, surge pues sí, como la duda de muchas personas, activistas directamente como desde el campo, que empiezan a hablar como, pues qué está pasando, si realmente pues siempre nuestras semillas se habían podido, o sea, son libres, las semillas son libres, y en este momento están diciendo que no pueden ser libres y no pueden andar por el mundo con total libertad. De esa forma, pues nada, como que empiezan a haber personas que se empiezan a crear redes, empiezan a crear organizaciones que van directamente por la lucha de estas semillas, ¿no? Entonces, mucha gente en Colombia estuvo inconforme con esta ley a tal punto que al Estado directamente le tocó como congelar por cierto tiempo esta resolución, ¿sí? En donde los campesinos para ese momento pues ya podían llevar sus semillas, podían seguir con sus prácticas y todo, pero mientras que hacían esto, pues simplemente hicieron como otra resolución que se llama la 3168, y lo que dice lo mismo realmente, pero digamos como que estas resoluciones directamente no se las están explicando a los campesinos ni les están diciendo, y también pasa algo como que me parece muy grave, y es que esto no tiene
mejor dicho, los campesinos y nosotros como tal, que somos los que nos vemos beneficiados con las semillas nativas y criollas y que nos vemos y que estamos en esa, sí, como que, sí, los campesinos ya no pueden, no tienen la autonomía de tener sus propias semillas ni pueden reproducirlas para otras personas, ¿no? Entonces en ese momento pues se está cortando directamente esa línea y como todas esas tradiciones y ese conocimiento que se estaba generando, porque no es solamente sembrar las semillas y comer, sino también se está creando a través de esto como un conocimiento cultural y ancestral que para nosotros es importante que siga, ¿no? Entonces se llega a esta ley, pero entonces la cosa es que digamos todas las personas que están haciendo como estas redes directamente, pues se están uniendo y están empezando a hacer como algo en contra directamente de esta ley, y es como empezar a hacer intercambios de semillas, hacer casas de semillas nativas y criollas en donde se pueden conservar e intercambiar estas semillas, pero realmente no. O sea, en este momento nosotros estamos también investigando hacia esa parte y estamos tratando de conocer de qué forma. Yo estoy en este momento a través, digamos, de los custodios de semillas con los que he hablado y a través de las redes de semillas con las que yo he hablado, que en este momento pues estamos en este derecho de intercambiar y de reproducir nuestras semillas como tal, ¿sí? Pero pues igual también eso depende como de del Estado, pues los dirigentes de turno, que pueden cambiar directamente esas leyes y hacer que pues, no nos beneficien a los campesinos y a los consumidores. Es importante tener en cuenta de que el Ministerio de Cultura se ha preocupado mucho por el tema del patrimonio cultural inmaterial, y entre esos se seleccionó, por ejemplo, la siembra tradicional de los campesinos. En el 2014 yo estuve con el Ministerio, donde nos capacitaron para la defensa del patrimonio cultural inmaterial, y ese patrimonio cultural inmaterial al campesino le califica en esta semilla. Entonces hay que buscar la ley 1185 y la 397 y la 387 del 2010 y del 2011, porque en ese patrimonio cultural inmaterial hay un choque entre ministerios. El Ministerio de la Cultura nos está defendiendo en este tema. El patrimonio cultural inmaterial es como la lengua indígena que se está perdiendo. Alguien me decía, se está perdiendo la nuestra, pero no se va a perder la indígena. El patrimonio cultural inmaterial de la gastronomía, ya casi nadie come sancocho de gallina, sino hamburguesa, perros calientes y todo eso. Y lo que es la siembra campesina y las terapias ancestrales indígenas para curar a las personas. Entonces hay las etnias, que son las indígenas y los afrodescendientes, que tienen unas resoluciones específicas de sus etnias, son a las que podemos llegar más bien nosotros como a unirnos con ellos, porque a ellos sí no les han podido prohibir que hagan ese tipo de trabajos. Entonces ahí es donde tenemos que, como personas, unificar criterios y buscar ese patrimonio cultural y vigilar qué clase de patrimonio cultural vemos inmaterial que está en vía de extinción y que está en peligro y que está en riesgo. Y en este caso, este es uno de los que está en muchísimo más riesgo. Pues eso es muy impresionante, realmente no lo sabía, y pues no sé si ustedes también, pero pues está buenísimo como que a través de la cultura realmente se pueda llegar a generar esto, pues porque es súper importante y lo que su merced dice, o sea, digamos a través del Ministerio de Agricultura, pues por ahí directamente nos están dando a los campesinos y a la gente como consumidores, pues están haciendo que esto no se dé, ¿sí? Pero es muy bonito y muy chévere que desde el Ministerio de Cultura sí se pueda llegar a ejercer como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y hay otra cosa para concluir, y es la siguiente: como el dinero... Qué pena interrumpirlo. ¿Qué estamos grabando entonces acá? Gracias. Yo quiero compartir esto porque fueron unos conocimientos que compartieron con nosotros, y el dinero que hay para proteger el patrimonio cultural inmaterial está en el IVA de las llamadas telefónicas, del celular. Y resulta que en el 2014 la ministra, me parece que fue Ocampo, ella recogió los dineros que los gobernadores devolvieron porque no vieron interesante aplicar ese rubro, que porque era muy poquito dinero, 500, 700 millones por departamento, para hablar del patrimonio cultural inmaterial. Entonces ellos vieron eso como una basura, pero era porque no les convenía, porque ellos van con el desarrollo que ellos dicen ser desarrollo, pero es un desarrollo que es nocivo para nosotros. Entonces, en ese tema,
nosotros podemos ser vigilantes de esos recursos, porque ¿quién no está llamando en este momento? A todo momento llama. Entonces esas moneditas, que es el IVA de las llamadas, eso llega al Ministerio de Cultura para proteger estos temas. Y resulta que como es una negligencia que hay, entonces allá contrataron a una fundación que se llama Tropenbos, porque al devolver el rubro, los departamentos, el Ministerio de Hacienda coge el rubro que devolvieron. Pero entonces esta ministra en ese tiempo se paró y dijo, no señor, ese rubro es de cultura y me lo traen al ministerio para ejecutarlo en el tema que debe ser. Porque contábamos con una ministra, pues ahora no sé cómo iremos o sea, que se dé un ministro que también haga lo mismo, pero nos toca a nosotros presentar las propuestas hasta 36 millones de pesos para que nos den esos rubros, para nosotros mismos capacitar a los campesinos, porque hay que trabajar el patrimonio cultural. Son 13 ítems que están en vía de extinción, que están identificados, y en cada reunión de pronto hasta salen otros ítems que no los habíamos tenido en cuenta, como les dije, por ejemplo, las fiestas patronales, los juegos de los niños, que jugar a la gallina ciega, todo eso que ya hoy en día nadie juega sino que es con el celular, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que están en vía de extinción, nosotros nos vemos en la obligación como adultos, como dice el señor Ferreira. Nosotros ya pasamos la etapa, ya vamos llegando al panteón, pero debemos dejar sembrada esa semilla en los niños y en los jóvenes. Nosotros tenemos nuestro proyecto GEA, que es un proyecto de granjas ecológicas autosostenibles, que es un proyecto a nivel nacional que ya está aprobado en Nueva York con el señor Ferreira, y es donde nosotros queremos partir desde el medio ambiente, utilizando lo biodegradable para producir la lombriz roja californiana, producir los alimentos para los animales y producir los abonos, y con las semillas de albahaca, de romero, la de ruda y altamisa, y el tabaco preparar los repelentes para los insectos, cuestión que nosotros podamos sacar el producto a venderlo al mercado y no tengamos que ir corriendo al almacén a decir cuánto le debo, sino que todo queda dentro de la granja, que es autosostenible. Ese es un tema que no nos lo quieren apoyar, es precisamente por eso, porque en cada municipio hay un cacique donde todos los campesinos se endeudan con él, compran el cuido para los pollos, pero cuando venden los pollos la plata la tienen que correr a llevar al almacén, y entonces ese es una parte que debemos trabajar y que debemos de buscar las etnias y buscar cada vez estar más unidos nosotros para que así nos respeten. Muchas gracias. Sí, nosotros estamos de acuerdo realmente. ¿Cómo es su nombre, perdón? Oscar Emilio Zuluaga Escobar. Estamos de acuerdo con don Oscar. Realmente lo que su merced está diciendo es parte de la resistencia que se está haciendo directamente para que esto sobreviva y para que sea, para que sobreviva a través del tiempo. Pues nosotros igual teníamos como preparada como una pequeña, antes de eso, pues... Sí. Es que quiero intervenir porque si no lo dejo ir y ya luego no lo digo. Y es que su merced ha dicho algo que a mí me parece muy importante y que es fundamental, yo digo, para entender que así como el Estado y las corporaciones le encuentran el quiebre al campesino, por ejemplo, y es un tema legal porque es un tema de palabras y de cómo en la ley se manejan las palabras en función pues de unos intereses privados y de la, digamos, de la criminalización de los campesinos y de la privatización de las semillas. En la 970 dice mejoramiento genético, pero hay una definición de mejoramiento genético asociado directamente a la producción económica y al aumento en la productividad medida en términos de dinero. Cuando se atan esas dos cosas, pues ahí es donde dejan, digamos, jodido al campesino. Yo siento que nosotros, digamos, como jóvenes, como profesionales, como agricultores, los que sean, nuestro ejercicio también es de buscar esos quiebres, esos choques, esas rupturas que hay y esas incoherencias que hay entre unas leyes que protegen y dicen, digamos, respaldar la soberanía de las comunidades, la soberanía alimentaria principalmente, y otras pues que van totalmente en contra. Y en ese sentido, su merced decía que los afrodescendientes y los indígenas tienen, por ejemplo, unas luchas ganadas en términos de la consulta previa, y no es gratuito que, digamos, los 5 territorios libres de transgénicos que hay en Colombia, que son como lugares donde
pues la tierra y las semillas son libres de modificaciones genéticas y no se utilizan agrotóxicos tampoco, son en resguardos indígenas. Es así porque ellos tienen, digamos, eso con que tropelear, con que braviar al Estado también y decir como no, nosotros como grupos étnicos tenemos el derecho a que seamos consultados porque la privatización de las semillas o estas leyes terminan por afectarnos. Pero pues nosotros no somos afrodescendientes, no somos indígenas, pero somos consumidores de alimentos, es decir, nos afecta directamente a todos y por ahí yo siento que hay que irnos y también articular profesiones. Siento yo, digamos que esto es un ejercicio práctico que hacen en sus huertas y en sus fincas miles de cultivadores urbanos, agricultores orgánicos y un montón de personas, pero es necesario militar desde las profesiones porque el Estado lo hace de esa manera, ¿no? Ellos no solamente están haciendo como andando en la criminalización, sino que también le están tirando a tratados de libre comercio que ponen a los campesinos, digamos, en desventaja y los presionan para competir con una oferta de alimentos venida de otros lugares que es muy problemática. Y entonces en ese sentido yo siento que la diversificación y ese principio de diversificación de la agricultura orgánica debe llevarse a la disputa por los derechos también. Hay que diversificar la lucha, hay que ponerla en muchos sentidos. Y yo pues siento, y en estos días que llevamos acá en Medellín pues nos hemos dado cuenta que las personas que están trabajando aquí y procesos exitosos, digamos como las personas que vamos a conocer ahorita, tienen que ver con que le han apostado en muchas direcciones a defender las semillas y a defender los alimentos. Entonces, bueno, como decía Fabio, se nos cambió un poquitico la metodología que vamos a utilizar. Pero yo te doy la palabra. Pero te interrumpo. No,